identidad, entonces nos declaramos blancos. El término mulato no se usa mucho en el ámbito anglo. Usted es blanco, usted es negro. No se usa mucho, no ocupa un lugar tan importante como en el Caribe francés o en el Caribe hispano, porque era aquí o allí. Incluso una realidad en el Caribe hispano es que mulatos o mestizos son minoría frente a la población afro, lo que es Jamaica, lo que es Trinidad, lo que es Granada, lo que es Santa Lucía. Y es parte también de esa interpretación. Pero yo quisiera hacer una pequeña acotación ahorita de lo que me preguntaba sobre la lengua. Yo creo que definitivamente si se hablan de proyectos de integración, de bloques económicos y la cultura en general, la cultura caribeña y entre ellos la lengua, la traducción, la enseñanza de los idiomas del Caribe, que no solo son español, inglés, francés, y holandés, sino los creoles, las distintas lenguas criollas, debieran ser parte de las agendas políticas, de las cumbres, eso es de integración, los organismos. ellos prefieren la división. Entonces, y así como la Unión Europea se preparó poniendo a viajar a sus estudiantes por todas partes de la Unión Europea para que aprendieran la otra lengua, para que intercambiaran con jóvenes de las otras sociedades, eso no lo hay en el Caribe. Y hasta que no haya un proceso de conocer al otro, ¿sí?, de conocernos unos a otros, va a ser muy difícil hablar de integración en otros ámbitos. ¿Tiene el escritor de la región que asumir ese prejuicio cuando escribe? Hay un documental fascinante, Harto de Borges se llama, donde un analista, independientemente que compartamos o no lo que dice, García Márquez siempre ha sido revolucionario, pero su literatura es conservadora. Borges es el derechista por antonomasia y es innovador en lo que dice y lo que plantea. Entonces, ¿tú piensas que la literatura, la ficción, tiene que asumir eso? No tiene, pero en el Caribe lo ha hecho. O sea, en el Caribe, ante la imposibilidad de expresarse por los mecanismos institucionales, porque le estaba negada la historia al afrodescendiente, porque le estaba negada su cultura, la literatura, no solo la literatura escrita, que para el Caribe anglo, francés, holandés, implica asumir la lengua del colonizador para expresarse, porque esas comunidades... con una educación moldeada en la visión del colonizador. Claro. Igual nos ocurre a nosotros, ¿eh? La enseñanza de la historia y de la cultura dominicana en las escuelas y aún en las academias obedece a una visión estereotipada que nos viene de la visión de la oligarquía, que es una visión también colonialista. Es decir, entre la visión de la interpretación de la historia, que, para mencionarte un autor que duró muchísimo tiempo como libro de texto, de Bernardo Pichardo, y la visión de la historia que enseña en esas escuelas de los angloparlantes, no hay ninguna diferencia. Son visiones neocoloniales, tratando de menospreciar los valores del nativo y magnificar los valores de los extranjeros. Pero en la literatura eso es tema. Eso es tema. Se trabaja y se explota incluso. Sí. Y lo hacen los blancos. En efecto. Pero en el caso de la República Dominicana, y también ocurrió en el caso de esas colonias, de las pequeñas Antillas, ocurrió lo mismo. Autores nativos que escribían una literatura con el pensamiento foráneo. En Haití, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, el 90% de las obras de la literatura de los haitianos obedecían a la cosmovisión de los franceses, claro, como visión impuesta por medio del sistema educativo. Pero hay algo de comportamiento que yo quiero plantearlo, porque cuando hablamos del Caribe inglés, y ahora que tú dices eso, quiero hablar de comportamiento, de manera, de cultura. Un jamaiquino es un inglés.
Tú ves a un jamaiquino comportarse y es un lord inglés. ¿En qué contexto? Entonces, nosotros no tenemos el jamaiquino? manierismo hispano. No, Para pero nosotros ¿qué somos españoles. jamaiquino y en qué contexto? Porque si tú me estás hablando de un académico dictando una conferencia, un embajador, un ministro, yo te acepto eso. Pero quítale el título y llévatelo a la calle, llévatelo a la celebración del festival de Steel Band, Perfecto. llévatelo a un partido de cricket y tú no vas a ver a ningún inglés. Vete a cualquier sitio del Caribe anglo a coger una guagua, a coger un concho y tú vas a ver que ahí no hay Inglaterra por ningún lado. Ni comiendo la comida típica. O sea, depende de quién, en qué contexto y en qué circunstancias. Pero lo planteo en la medida, tú hablabas de provincia, en Puerto Plata hubo una migración importantísima de las islas turcas. Incluso el pueblo le decía, le llamó, que lo acogió esa migración perfectamente. Y de ahí hay descendencia de familia que han sido imprescindibles en la educación, en la creación literaria, poética. Bueno, Juan López desciende de eso. Y le decían, oíd bien el prejuicio, las inglesas prietas. Y salían con sus vestidos largos, con sus sombreros, y su forma era de una cultura que, vuelvo al asunto, aquí no nos comportamos como españoles. Alguien decía una vez en una discusión similar con don Pedro Ramón aquí, buscando que sí, como los españoles del sur, para buscar algo, podría ser. Pero hay es un comportamiento híbrido el nuestro. Y más ahora con esa enorme migración a Estados Unidos. Pero tú no debes de olvidar dos cosas de esa inmigración que fue a Puerto Plata. Y una parte también a Samaná. Claro. Sí. Que Y a San Pedro. Sí, que esa fue una inmigración producto de una profundísima crisis de que sufrió la economía inglesa a mediados del siglo XIX, que duró hasta los finales, y que se sintió de manera terrible en la pequeña Antilla, y que los emigrantes, quienes abandonaron esas islas, eran fundamentalmente personas de cierto nivel educativo y miembros casi todos de las religiones protestantes. Muchos pastores de esas iglesias emigraron a la República Dominicana. De ahí surgen las chorchas. De ahí surgen las chorchas. Hacemos una pausa, esto está muy bueno, regresamos, bienvenidos. Sí.